Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Llega un día más el repaso de las noticias más importantes del día de hoy. Llega el momento de repaso informativo con el foco puesto un día más en Israel. Vamos a empezar hablando precisamente de su ejército, que ha confirmado este lunes que fuerzas terrestres han realizado incursiones limitadas en la Franja de Gaza durante toda la noche para luchar contra grupos armados palestinos, y además también apuntan a que los ataques aéreos se estaban centrando en sitios donde Hamás se estaba reuniendo para tratar de contrarrestar cualquier invasión israelí más amplia. En una sesión informativa, el principal portavoz militar, el contraalmirante Daniel Hagari, ha dicho que se había confirmado que 222 personas habían sido tomadas como rehenes durante el ataque transfronterizo del 7 de octubre por parte de Hamás. Por otro lado, Israel continúa atacando objetivos de la milicia chií de Hezbollah en el sur del Líbano, desde donde siguen los lanzamientos de cohetes y misiles antitanque al otro lado de la frontera, que vive su momento de mayor tensión desde 2006. Una tensión que también se traslada a Estados Unidos, con altos funcionarios estadounidenses que están apuntando a que las amenazas de una guerra que se extienda desde la Franja de Gaza son reales y que además van en aumento. Esto obliga al Pentágono a poner más fuerzas estadounidenses en alerta máxima para un despliegue rápido y enviar rápidamente sistemas de armas adicionales a la región. La retórica candente de Israel e Irán, incluidas las amenazas públicas de ampliar la guerra, tiene nerviosos a los funcionarios estadounidenses, que dicen que es una situación bastante peligrosa y que todo podría descarrilarse muy rápidamente. Dicen que toda la región podría estar en conflicto. Esta es una de las principales razones por las que el presidente Biden y su gabinete de guerra están utilizando una elaborada estrategia para frenar la invasión israelí de Gaza. Sin embargo, sin rodeos, dicen que necesitan tiempo para prepararse para una escalada iraní en otros lugares, incluido el envío rápido de más sistemas de defensa aérea a la región. La principal preocupación es Irán y los grupos terroristas financiados por Irán, pero captando la complejidad de este momento, los funcionarios también están siguiendo de cerca a China para ver si Beijing también explota este caos. Pendientes de algunos de los enclaves fundamentales, pendientes del cruce de Rafah con un convoy de ayuda humanitaria que ha entrado en la Franja de Gaza, precisamente a través de este paso transfronterizo de Rafah, según empiezan a informar algunos corresponsales tanto del lado egipcio como del palestino. Es el tercero desde que Hamás llevó a cabo su masacre en el sur de Israel el pasado 7 de octubre. Más de una docena de camiones han cruzado Rafah, sumándose a un total anterior de 34 camiones que entraron en Gaza el sábado y el domingo, según dice un funcionario de la Cruz Roja egipcia. Un cooperante y dos fuentes de seguridad también confirman que el tercer convoy ha entrado en el enclave. Las Naciones Unidas dicen que se necesitan al menos 100 camiones por día para satisfacer las necesidades básicas de los 2,4 millones de habitantes de Gaza. De hecho, hay fuentes de defensa que dicen que Israel va a permitir que alimentos, agua y suministros médicos, pero no combustible, entren al sur de Gaza desde Egipto para los civiles palestinos de la zona y aquellos que han evacuado allí, siempre y cuando los suministros no lleguen a la zona del grupo terrorista de Hamás. Seguimos con más acusaciones, en este caso por parte de Francia. Ojo, porque dicen que ya han encontrado a los culpables de la psicosis provocada por la invasión de Chinches. Y la sorpresa viene con que apuntan a que son los medios de comunicación rusos. Esto es lo que dice la inteligencia francesa. No ven la mano de Moscú en la propagación de insectos allí, que, para que se hagan una idea, desde hace más de 20 años observa un aumento regular en el número de chinches en el país, pero dicen que los medios de comunicación rusos son los culpables del aumento de la tensión, porque alimentaron este tema, según informa la emisora de radio RMC, citando, en este caso, la información de inteligencia. Al mismo tiempo, el tema fue tratado en la mayoría de las publicaciones más importantes del mundo, pero los servicios de inteligencia no dicen nada sobre su papel en el mantenimiento de la histeria. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Llega el momento de repasar las noticias más importantes de las últimas horas, llega el momento de la información, de la actualidad, llega el momento de actualizar todo lo que está sucediendo en este conflicto en Medio Oriente. Empezamos hablando de Israel. El ejército ha confirmado este mismo lunes que fuerzas terrestres han realizado incursiones limitadas de la Franja de Gaza durante toda la noche para luchar contra grupos armados palestinos y que además los ataques aéreos se estaban centrando en sitios donde Hamás se estaba reuniendo para intentar contrarrestar cualquier invasión israelí más amplia. En una sesión informativa llevada a cabo por el principal portavoz militar, por Daniel Hagari, dijo que se ha confirmado ya que
que 222 personas habían sido tomadas como rehenes durante el ataque transfronterizo del pasado 7 de octubre por parte de Hamás. Por otro lado, Israel continúa atacando objetivos de la milicia chií de Hezbollah en el sur del Líbano, desde donde siguen los lanzamientos de cohetes y misiles antitanque al otro lado de la frontera, que vive su mayor momento de tensión desde 2006. Seguimos con más noticias. Las fuerzas de defensa de Israel han confirmado que han llevado a cabo incursiones a lo largo de la línea de contacto con Gaza durante toda la noche para matar a escuadrones terroristas. Esto es lo que ha dicho un portavoz mientras intensifican sus bombardeos sobre el enclave palestino antes de un asalto terrestre previsto también para los próximos días. El propio Daniel Hagari ha dicho que durante la noche se llevaron a cabo ataques con vehículos blindados y de infantería, que estas redadas son sobre todo para matar escuadrones terroristas preparándose para la próxima fase de la guerra. Dice también el propio Hagari que las incursiones profundas también tenían como objetivo localizar y buscar a personas tomadas como rehenes durante el ataque a gran escala de Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre. Todo esto antes de las próximas fases, antes de las próximas etapas de la guerra en Medio Oriente. Seguimos con más noticias, hablamos de Netanyahu, hablamos en este caso también de Israel, que ha confirmado ataques sobre el Líbano dominados por Hezbollah. Acaba de anunciar que sus fuerzas han atacado objetivos del grupo terrorista de Hezbollah en el Líbano en las primeras horas del lunes, mientras el conflicto con Hamás amenaza con extenderse a otros sitios de la región. El ejército ha anunciado el ataque contra un puesto de lanzamiento de misiles antitanque, así como un complejo militar y un puesto de observación vinculados a Hezbollah, el grupo respaldado por Irán que domina el sur del Líbano y que libró una guerra de un mes con Israel allá por 2006. Desde Estados Unidos hay responsables del gobierno que siguen intentando evitar un aumento de las tensiones, aumentando su presencia militar en la región, y además este mismo domingo advirtieron a Hezbollah y otros representantes iraníes en el Medio Oriente que no intensifiquen este conflicto. Más declaraciones, más noticias por parte de las fuerzas de defensa de Israel. El ejército ha anunciado que ha disparado contra un objetivo aéreo sospechoso que cruzó desde el Líbano hacia el territorio israelí. Las fuerzas de defensa de Israel han dicho en su propio canal de Telegram que se activaron sirenas en algunas áreas alrededor de la frontera como medida de precaución. Los combates han estallado repetidamente en la frontera entre Líbano e Israel durante la guerra, lo que genera temores de que puedan escalar a un segundo frente. Todo esto está empezando a pasar factura sin duda al primer ministro israelí, a Benjamin Netanyahu, y es que hay algunas fuentes, algunos medios que apuntan a que han estallado las tensiones entre Netanyahu y sus grandes altos mandos militares. Esto está provocando fricciones en la relación entre Netanyahu y el ministro de Defensa, Benny Gantz. De hecho, los desacuerdos giran principalmente en torno a diferencias de opiniones, estrategias y sobre todo procesos de tomas de decisiones, especialmente entre Netanyahu y altos cargos militares. Además, también ha salido a la luz que hay al menos 3 ministros del gobierno que están contemplando dimitir como medida para ejercer presión sobre Netanyahu para que asuma la responsabilidad por un reciente fallo de seguridad. Las tensiones continúan aumentando en torno a Netanyahu, ya que el 75% de los israelíes le atribuyen la falta de protección en las ciudades de la Franja de Gaza. Más noticias en torno a la confianza en el gobierno israelí. Está en su nivel más bajo en los últimos 20 años, según una encuesta del Instituto de Democracia de Israel. Solo el 20,5% de los israelíes judíos y el 7,5% de los israelíes árabes encuestados dicen que confían en el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, cuando fueron encuestados precisamente después del ataque del pasado 7 de octubre. Para que se hagan una idea, en junio estas poblaciones obtuvieron un 28% y un 18% respectivamente. De hecho, el diario hebreo Yediot Aharonot ha informado de que hay 3 miembros anónimos del gabinete de Netanyahu que están considerando renunciar en respuesta a la incapacidad del gobierno y del sistema de seguridad para impedir que el pasado 7 de octubre tuviera lugar el ataque y sobre todo también a la hora de manejar las consecuencias del ataque llevado a cabo por el grupo terrorista de Hamás. Un gabinete de Netanyahu que, eso sí, no para de tomar medidas, y es que han anunciado que van a asignar 1.000 millones de shekels para establecer la autoridad israelí de la reconstrucción de las comunidades fronterizas de Gaza. El gobierno israelí ha aprobado la asignación de 1.000 millones de shekels para establecer una autoridad de reconstrucción. Este organismo se va a centrar en rehabilitar las comunidades circundantes a Gaza que fueron afectadas por los ataques llevados a cabo
por Hamás. Los fondos asignados se van a distribuir en dos fases. La primera por un total de 100 millones de shekels procedente del presupuesto de 2023, mientras que la segunda fase, que constará de 900 millones de shekels, va a proceder del presupuesto de 2024. Además, los ministros también han acordado asignar 59 millones de shekels a Askelon y a Ofakim, donde muchos residentes se vieron afectados por la guerra, y también a comunidades que han brindado refugio a los residentes que fueron desplazados de sus hogares. Sigue creciendo también la tensión en Oriente Medio, los temores de que la guerra entre Israel y Hamás pueda convertirse en un conflicto más amplio en Oriente Medio aumentaron el domingo, cuando Washington advirtió de un peligro significativo para los intereses estadounidenses en la región, mientras su aliado Israel golpeaba a Gaza, y además se intensificaban los enfrentamientos en la frontera con el Líbano. En la vecina Siria, donde Irán tiene presencia militar, misiles israelíes alcanzaron los aeropuertos internacionales de Damasco y Alepo a primera hora del domingo, dejando a ambos fuera de servicio. A lo largo de la frontera norte de Israel con el Líbano, el grupo Hezbollah, respaldado por Irán, se ha enfrentado con fuerzas israelíes en apoyo a Hamás en la escalada de violencia fronteriza más mortífera desde la guerra entre Israel y Hezbollah allá por 2006. El propio Netanyahu, eso sí, sigue de reuniones, en este caso con el primer ministro griego. De hecho, ya se conocen algunos detalles de esta reunión entre Netanyahu y Kyriakos Mitsotakis. Vamos a conocer precisamente todos estos detalles de la mano de nuestro compañero Javier Luengo. Se siguen sucediendo las visitas de los líderes políticos occidentales a Oriente Medio, y concretamente para expresar su apoyo a Israel. Después de que hiciera lo propio Joe Biden, el estadounidense, la semana pasada, yendo a Tel Aviv para mostrar su alianza total con el gobierno de Benjamin Netanyahu, este lunes le ha tocado irse al territorio al primer ministro griego, a Kyriakos Mitsotakis. Ha hablado con Netanyahu y le ha expresado su apoyo total al pueblo de Israel y a su derecho a la autodefensa, eso sí, siempre de acuerdo con el derecho internacional. Ha querido recalcar sobre Hamás. Básicamente sus palabras han sido las similares al del resto de líderes de la zona oeste del mundo. Ha dicho, sentenciando, que Hamás no es el pueblo de Palestina y que hay que hacer una distinción muy clara. Discurso el que ha dado también Netanyahu junto al griego. Le ha expresado su agradecimiento por la visita, dice, en las horas más oscuras para su país, y citamos literal lo que ha dicho Netanyahu: es una lucha entre la civilización y la barbarie. Nosotros estamos del lado de la civilización y todos debemos unirnos contra Hamás, que en realidad, ha recalcado, es... Siguen las visitas a Netanyahu, siguen las visitas a Israel. El último ha sido el primer ministro griego, pero también siguen los desplazados en la frontera de Israel con el Líbano. A esta hora de la mañana ya se cuentan por miles los desplazados por el intercambio de disparos en la frontera entre Israel y Líbano, como consecuencia de los enfrentamientos entre las fuerzas armadas de Netanyahu y las milicias de Hezbollah. De hecho, las escaramuzas han desplazado ya a miles de personas. Aproximadamente 100 kilómetros de la frontera entre Líbano e Israel son ahora una zona militar, y la población que suele vivir en esa zona o cerca de ella se han adentrado más en el Líbano para escapar de quedar atrapadas en estas escaramuzas. Una situación que está llevando a una crisis sin precedentes en el país, y es que de hecho no tienen presupuesto para hacer frente a la crisis, y el gobierno libanés confirma que está al borde de la quiebra. Enseguida seguimos, continuamos con más últimas horas, con más actualidad, con más información. Quédense, enseguida estamos de vuelta aquí en Negocios Televisión. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión.
Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos con el repaso informativo, seguimos con el repaso de toda la actualidad y seguimos con el reparto de culpas en Israel, mientras el propio Netanyahu sigue echando balones fuera, a pesar de que, como les hemos contado, el nivel de confianza en su gobierno está en el nivel más bajo de los últimos 20 años, en torno al 75%, 3/4 partes de los israelíes culpando a Netanyahu, pero mientras el propio primer ministro sigue echando balones fuera, hay algunos que sí que empiezan a asumir su culpa. Hablamos del ex primer ministro Naftali Bennett, que ha dicho que él también es responsable de los asombrosos fracasos que llevaron al devastador ataque de Hamas el pasado 7 de octubre. El propio Bennett afirma que, por supuesto, que también asume su responsabilidad, que fue primer ministro durante 12 meses y que hubo cosas que no tuvo tiempo de hacer y que luego, después de esto, cayó el gobierno. Dice que ciertamente asume esta responsabilidad, pero el primer ministro Benjamin Netanyahu todavía no ha dicho públicamente que va a asumir parte de la culpa por los fracasos que condujeron al ataque de Hamas, en el que murieron unas 1.400 personas y unas 222 fueron tomadas como rehenes en Gaza. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Herzi Halevi, y el jefe del Shin Bet, Ronen Bar, ya han asumido la responsabilidad, al igual que el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, también ministro del Ministerio de Defensa. Como les contábamos, una encuesta publicada el viernes encontraba que el 80% de los israelíes piensan que el propio Netanyahu debería hacer lo mismo. Seguimos con cifras, con números de este conflicto en Medio Oriente. Vamos a hablar del número de personas confirmadas como rehenes de Hamas en Gaza. Según dicen las fuerzas de defensa de Israel, ya sería de 222 personas. Esta cifra supone un aumento con respecto a las 212 que se cree que fueron capturadas en la incursión del 7 de diciembre. El portavoz, el contraalmirante Daniel Hagari, ha dicho que las FDI están llevando a cabo incursiones limitadas en la región para atacar a los pistoleros de Hamas y sobre todo para seguir buscando rehenes. Además, también ha afirmado que los ataques aéreos se están centrando en áreas donde Hamas se está reuniendo para combatir cualquier ofensiva israelí más amplia. De hecho, el ejército de Israel dice que ha llevado a cabo más de 300 ataques aéreos contra infraestructuras terroristas y objetivos militares. Según el Ministerio de Salud, dirigido por Hamas, más de 4.600 personas han muerto ya en Gaza. Pendiente de este conflicto, sin duda, está la administración, el gobierno de Joe Biden y también altos funcionarios estadounidenses que están diciendo que las amenazas de una guerra que se extienda desde la Franja de Gaza son reales y que van en aumento, lo que obliga al Pentágono a poner más fuerzas estadounidenses en alerta máxima para un despliegue rápido y enviar rápidamente sistemas de armas adicionales a la región. Apuntan a que la retórica candente de Israel e Irán, incluidas las amenazas públicas de ampliar la guerra, tiene nerviosos a los funcionarios estadounidenses, que dicen que es una situación bastante peligrosa y que todo podría descarrilarse muy rápidamente. Toda la región podría entrar en conflicto. Esta, por supuesto, es una de las principales razones por las que el presidente Biden y su gabinete de guerra están utilizando una elaborada estrategia para frenar la invasión israelí de Gaza. Sin rodeos, apuntan a que necesitan más tiempo para prepararse para una escalada iraní en otros lugares, incluido el envío rápido de más sistemas de defensa aérea a la región. La principal preocupación es Irán y los grupos terroristas financiados por Irán, pero captando la complejidad de este momento, los funcionarios también están siguiendo de cerca a China para ver si Beijing se aprovecha, para ver si Beijing explota todo este caos. Pendientes también de enclaves, de zonas importantes, por ejemplo, sin duda del cruce de Rafah, y es que un convoy de ayuda humanitaria ha entrado en la Franja de Gaza a través del paso fronterizo de Rafah, según afirman algunos corresponsales, tanto del lado egipcio como del palestino. Es el tercero desde que Hamas llevó a cabo su masacre en el sur de Israel el pasado 7 de octubre. Más de una docena de camiones han cruzado Rafah, según dicen estos corresponsales, sumándose a un total anterior de 34 camiones que entraron en Gaza el sábado y el domingo, según un funcionario de la Cruz Roja egipcia. Un cooperante y dos fuentes de seguridad también están confirmando que el tercer convoy ha entrado en el enclave. Las Naciones Unidas dicen que se necesitan al menos 100 camiones por día para satisfacer las necesidades básicas de los 2,4 millones de habitantes de Gaza. Una fuente de defensa de Israel ha dicho que van a permitir alimentos, agua y suministros médicos, pero no combustible. Van a permitir que todo esto entre al sur de Gaza desde Egipto para los civiles palestinos de la zona y para aquellos que han evacuado allí, siempre y cuando los suministros no lleguen a la zona del grupo terrorista de Hamas.
Más noticias en torno al cruce de Rafah. Egipto no ha permitido hoy el acceso de los medios de comunicación a este paso que conecta el país con la Franja de Gaza, salvo a la cadena de televisión estatal egipcia, después de que ayer un disparo israelí por error hiriera a algunos guardias fronterizos y también, según están apuntando algunos periodistas, los informadores que viajaban de Araris, la capital del norte del Sinaí, a Rafah, tuvieron que dar la vuelta en el primer puesto de control del ejército, de los 4 que hay colocados, para llegar a Rafah, que se encuentra a una distancia de unos 65 kilómetros. La cadena de televisión egipcia Al Qahira News, afín al gobierno, ha cortado su emisión en directo en el puesto de Rafah, que emitía prácticamente desde que comenzó la crisis. Ha tenido que cortar la emisión precisamente desde anoche. Seguimos con el foco puesto en Egipto. El sitio web de noticias catarí Al Arabi Al Jadid ha informado de que Egipto ha propuesto establecer campos de refugiados para los habitantes de Gaza que huyeron de las regiones del norte de la franja. Según las informaciones, los campos de refugiados se instalarán cerca del cruce fronterizo de Rafah y proporcionarán ayuda humanitaria, incluida la posibilidad de que los heridos de Gaza reciban tratamiento en hospitales del Cairo. Y todo después de la cumbre que ha tenido lugar este fin de semana, en la que los países árabes han rechazado de plano recibir refugiados palestinos empujados por la que parece ofensiva terrestre israelí sobre el norte de Gaza. Por el momento, Israel ha demandado a los gazatíes la evacuación hacia el sur de la franja, pero voces públicas en Tel Aviv ya han señalado la opción de que estos desplazados avancen más allá de los masificados campos de refugiados en el sur de Gaza hacia el desierto del Sinaí, en Egipto, al otro lado de la frontera de la franja. Más noticias en torno a los refugiados de este conflicto en Oriente Medio. Y hay países en Occidente que se niegan. No solo son los países árabes y en la frontera de Gaza como Egipto, ahora también es Occidente quien se cura en salud y antes de que lleguen avisa de que no los va a aceptar. En este caso es Reino Unido, el que ha sido el último país en confirmar su posición y que dice que se niega a aceptar a los refugiados que puedan llegar a las islas británicas procedentes del Oriente Medio. Esta posición se aclara después de que el gobierno escocés pidiera que comenzasen a trabajar en este programa. En respuesta, el ministro de Transporte les ha dicho que recurrir a esta herramienta ahora está mal, que lo principal es ayudar a la gente sobre el terreno y que en ningún caso va a aceptar que vayan llegando a su territorio. De momento, Naciones Unidas eleva a más de 1 millón los desplazados en Gaza, casi 2/3 de la población. Unos 544.000 de estos desplazados se guarecen en refugios de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y otros 100.000 se encuentran en iglesias de la ciudad de Gaza, hospitales y otros edificios públicos. También hay declaraciones por parte de Josep Borrell, por parte del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. Ha pedido una pausa humanitaria en la Franja de Gaza antes de que los ministros del ramo de los 27 precisamente aborden esta cuestión, ya que por el momento la entrada de ayuda para los civiles está muy por debajo de las necesidades, según dice el propio Borrell, que también ha afirmado que el secretario general de la ONU lo ha pedido en reiteradas ocasiones en los últimos días y que él personalmente cree que una pausa humanitaria es necesaria para permitir que entre el apoyo humanitario y que además se ha distribuido. El propio Borrell apostilla que la mitad de la población de Gaza se ha desplazado de sus hogares. Más advertencias por parte de la ONU, que dice que el principal centro hospitalario de Gaza, el Hospital Shifa, está al borde del colapso, así como otras instalaciones sanitarias de la franja, a causa de la falta de electricidad, medicamentos, equipamiento y también personal. Esto es lo que advierte la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, que en su informe diario sobre el conflicto de Gaza desde el 7 de octubre apunta a que actualmente este hospital, el Hospital Al-Shifa, está tratando actualmente unos 5.000 pacientes cuando su capacidad teórica debería ser en torno a los 700, a lo que hay que añadir 45.000 desplazados internos refugiados en las instalaciones. Las fuentes dicen que gran número de pacientes son tratados en el suelo al no haber suficientes camas y de hecho relata que, recuerda que los 17 hospitales existentes en el norte de la franja están siendo o han sido ordenados a su posible evacuación en los próximos días. Seguimos con más noticias. El ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, João Gomes Cravinho, ha pedido este lunes que la Unión Europea no olvide la guerra en Ucrania para impedir que el presidente ruso Vladimir Putin sea un vencedor de la crisis en Gaza. En su llegada al Consejo de Ministros de Exteriores Comunitarios en Luxemburgo, Gomes Cravinho ha afirmado que en esta reunión van a analizar el conflicto entre Israel y el grupo islamista de Hamas, así como la guerra en Ucrania, y que Portugal va a defender la diplomacia y la minimización del número de víctimas. Dice que es importante que la Unión Europea se mantenga unida en torno al principio de apoyo a la ayuda humanitaria para la población en Gaza y, naturalmente,
Occidente, también la liberación de rehenes. Dice que también van a hablar de Ucrania, porque es fundamental que esta guerra de Rusia contra Ucrania no sea olvidada debido a los acontecimientos en Medio Oriente. El propio Calviño dice que hay también otras crisis como la que está ocurriendo entre Armenia y Azerbaiyán que merecen la atención de la Unión Europea, pero apunta que sobre todo es necesario impedir que Putin sea un vencedor de la crisis en Gaza. Hablando de vencedores, hoy Argentina enfrentaba una noche electoral clave que termina con sorpresa. Las encuestas no han acertado y el oficialista y actual ministro de Economía, Sergio Massa, heredero del peronismo, se ha alzado como ganador de la noche con un 36% de los votos. Con todo, Massa agradeció a los más de 25 millones de argentinos que han ido a votar y además ha celebrado los 40 años de democracia. El ministro de Economía, que ha conducido a Argentina a una hiperinflación, a una crisis sin precedentes en torno al 140%, pues en estos momentos es el principal candidato para ganar. Vamos a escuchar precisamente a Sergio Massa. Voy a convocar a un gobierno de unidad nacional el 10 de diciembre como presidente. Pero un gobierno de unidad nacional construido sobre la base de convocar a los mejores, sin importar su fuerza política, y no sobre la base de acuerdos simplemente partidocráticos. Un Sergio Massa que de momento se impone, pero eso sí que no cuenta con la mayoría suficiente, por lo que va a haber segunda vuelta. Massa, eso sí, parece perfilarse en estos momentos como el favorito de cara a las elecciones del 20 de noviembre y por detrás se ha quedado el economista Javier Milei, que sorprendía en las primarias, se alzó como ganador de las primarias en agosto con su Libertad Avanza, pero que se ha quedado en el 30%, pero eso sí, ha prometido dar batalla y además ha prometido acabar con la estela de los Kirchner. Vamos a escuchar a Javier Milei. Que tomen conciencia que hoy quedamos frente a la elección más importante de los últimos 100 años. Una elección que nos va a plantear si queremos continuar con este modelo que el kirchnerismo defiende o si queremos volver a abrazar las ideas de la libertad, que son las que hicieron grande a Argentina en el siglo XIX, y que todos los países que abrazan las ideas de la libertad progresan, mientras que todos los que siguen las ideas populistas se hunden en la miseria. Massa y Milei con un 36% en el caso de Massa, el 30% en el caso de Milei, pasan a la siguiente fase. La que se ha quedado fuera ha sido la candidata de la coalición Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich ha quedado en tercera posición con un 23%. Una noche electoral que lo que apunta es a que no va a introducir un cambio en el panorama político debido a las consecuencias de la peor crisis económica de Argentina en las últimas 2 décadas. Enseguida volvemos con más información, con más actualidad, con más últimas horas. Quédense, enseguida estamos de vuelta en Auces Televisión. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión.
Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Unos dicen que para invertir en bolsa hay que predecir el futuro. Otros dicen que predecir el futuro es imposible y que lo mejor es seguir ciegamente al mercado. Ninguno de los dos está en lo cierto. Por supuesto que el futuro no se puede predecir con un alto grado de confianza. Y lo paradójico es que seguir el mercado de forma incondicional solo es una predicción más sobre el futuro, que las bolsas seguirán subiendo de forma indefinida en el tiempo. Algo dudoso si estudiamos la historia de los mercados. Invertir profesionalmente no va de predecir nada, ni de hacer grandes actos de fe. Invertir profesionalmente va de entender los factores que mueven los mercados y de desarrollar una estrategia que se pueda adaptar a los diferentes escenarios macroeconómicos, tanto en momentos de expansión como en momentos de recesión. Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Muchos otros lo hicieron también, pero la diferencia es que ellos no supieron detectar el siguiente mercado alcista que llegó. Se quedaron atrapados en sus emociones. En mi masterclass te voy a enseñar, como nadie nunca lo ha hecho, a analizar el ciclo económico con los mejores indicadores disponibles. Vas a aprender cuándo y cómo sube la bolsa y otros activos como los bonos, el oro o las criptodivisas. Y lo más importante, con todo ese conocimiento te voy a enseñar cómo estructurar una estrategia racional y sistemática de inversión, con la que obtener grandes resultados sin tener que predecir el futuro. Invertir con eficacia y gestionar los riesgos del ciclo económico supone que tiene que haber una planificación previa para aumentar y reducir la exposición a los diferentes activos de inversión. De lo contrario, invertir se convierte en una apuesta estática donde los riesgos se acumulan en los peores momentos, cuando tú más necesitas tu dinero. Soy Hugo Ferrer y esta es mi masterclass. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos con el repaso informativo, con el repaso de toda la actualidad. Dejamos de un lado, de momento, el conflicto en Oriente Medio y hablamos de Europa, hablamos de Alemania. En Occidente persiste la crisis en los países del centro de Europa por las derivadas de las posiciones que se han adoptado por parte de estos países en cuanto al conflicto de Gaza. Hace apenas unas horas se ha tenido que evacuar varios edificios en la ciudad de Mainz, en Alemania, después de dar la voz de alarma por una amenaza de bomba a la televisión pública del país, a la ZDF. Sucesos, además, que tienen lugar apenas una semana después de que el aeropuerto de Hamburgo tuviera que suspender el tráfico aéreo durante una mañana por una amenaza de bomba en relación con un vuelo procedente de Irán. De hecho, según apunta la propia policía de Alemania, la situación en el país germano es muy seria. De Alemania pasamos a Francia, donde dicen que ya han encontrado a los culpables de la psicosis provocada por la invasión de chinches. La inteligencia francesa apunta a los medios de comunicación rusos. Eso sí, dicen que no han visto las manos de Moscú en la propagación de insectos que tuvo lugar allí, pero que desde hace más de 20 años se observa un aumento regular en el número de chinches en el país. Según cita en este caso la emisora de radio RMC, por parte de fuentes de la inteligencia francesa, los medios de comunicación rusos son los culpables del aumento de la tensión porque han estado alimentando el tema en los últimos meses. Además, al mismo tiempo, el tema ha sido tratado en la mayoría de las publicaciones más importantes del mundo, pero los servicios de inteligencia no dicen nada sobre su papel en el mantenimiento de la historia, no dicen nada del resto de medios de comunicación, apuntan a que los culpables son, en este caso, los medios de comunicación rusos. Precisamente hablamos de Rusia, hablamos del Kremlin, que dice que las amenazas a Rusia son inaceptables. Está en la reacción a una declaración por parte del presidente de Letonia sobre el cierre del mar Báltico a Rusia. De hecho, el Kremlin ha dicho que estas declaraciones son totalmente inaceptables. Apunta el propio Dmitry Peskov, el propio portavoz, a que cualquier amenaza debe tomarse en serio, venga de quien venga, y que las amenazas a la Federación Rusa son inaceptables. Peskov, eso sí, ha negado la participación de Rusia en la situación que rodea al gasoducto marino Baltic Connector. En respuesta dice que le gustaría preguntar al señor presidente, a Edgar
Rinkevich qué se debe hacer con el mar Báltico después de que se complete la investigación y después de que quede claro quién llevó a cabo y quién ordenó el ataque terrorista. El presidente letón dijo a la televisión estatal de Letonia el pasado jueves que es necesario entablar conversaciones sobre el cierre del mar Báltico si se demuestra que Rusia está involucrada a los daños a este oleoducto. Ponemos el foco en Rusia, en este caso en la economía rusa, y es que Moscú eleva en un 50% su previsión sobre la cantidad de carga que podrá enviarse hasta 2030 a través de su ruta marítima del norte a través del Ártico, acelerando de esta forma el desarrollo comercial por esa vía en los años que vienen. En todo caso, sí que afirman los diarios del país que los niveles de carga dependerán en gran medida de la finalización de nuevos proyectos energéticos y un escenario más conservador los considera muy inferiores a los planes anunciados. El derretimiento del hielo marino como consecuencia del cambio climático ha hecho que la ruta sea más viable y el presidente Vladimir Putin está promoviéndola fuertemente como un nuevo corredor este-oeste a medida que Rusia cambia sus patrones comerciales en respuesta a las sanciones occidentales sobre Ucrania. La ruta va desde Murmansk, cerca de la frontera de Rusia con Noruega, hasta el estrecho de Bering, cerca de Alaska. Rusia, que durante mucho tiempo lo ha visto como una alternativa al canal de Suez, aprobó el año pasado un plan de desarrollo que prevé que los volúmenes de carga aumenten de 34 millones de toneladas en 2022 a 80 millones en 2024 y 150 millones en 2030. Precisamente Rusia va a hacer una excepción en los próximos días, va a suministrar volúmenes adicionales significativos de gas a Hungría para el invierno. El consejero delegado del gigante gasístico ruso Gazprom, Alexei Miller, ha señalado que este año el volumen adicional ya ascendió a 1.300 millones de metros cúbicos de gas, pero ha señalado que tienen un acuerdo para suministrar volúmenes adicionales de forma continua durante el periodo otoño-invierno. Declaraciones que ha dado a un canal ruso y que además recuerdan como Hungría todavía recibe la mayor parte de su gas de Rusia. En septiembre de 2021, la empresa húngara MVM firmó 2 contratos a largo plazo con Gazprom que preveían el suministro de un total de 4.500 millones de metros cúbicos de gas al año a través de gasoductos que pasan por Serbia y Austria sin pasar por Ucrania. De Rusia pasamos a hablar de los BRICS, pasamos a hablar sobre todo de China. Los BRICS siguen con su desdolarización y el yuan chino ha superado oficialmente al dólar estadounidense como la moneda más negociada en Rusia. De hecho, el desarrollo se produjo cuando ambas economías han adoptado un acuerdo en comercio en monedas locales. Además, las dos naciones también han acordado recientemente un acuerdo de 25.000 millones de dólares en monedas locales. El acuerdo de cereales por valor de 2,5 billones de rublos se encuentra entre las transacciones más grandes entre estas dos naciones, ya que han continuado con su compromiso de reducir el uso del dólar estadounidense a nivel mundial. De hecho, un informe de Bloomberg sobre el comercio de los BRICS ha confirmado que el yuan chino ha superado al dólar como el producto más negociado en Rusia. Además, este informe también señala que la mayoría de las empresas rusas han optado por comerciar en yuanes en lugar de dólares y otras monedas nacionales. Precisamente hablamos de este acuerdo de dos de las economías más grandes de los BRICS, Rusia y China. Han impulsado su relación comercial después de firmar un acuerdo por 25.000 millones de dólares en monedas locales. Según un informe, ambos países han seguido aumentando los acuerdos comerciales en los sectores de alimento y energía. Esta vez ambos firmaron un enorme acuerdo de suministro de cereales por valor de 2,5 billones de rublos. Ambas naciones han abrazado plenamente la desdolarización desde que se impusieron sanciones occidentales contra Rusia. Ahora el bloque ha instituido una expansión de 6 países para poner esos esfuerzos en marcha al máximo. Posteriormente no han frenado su propia promoción de la moneda local. El acuerdo en su conjunto sigue aumentando el uso del yuan y el rublo en todo el bloque y además su relación bilateral debería haber tenido en cuenta las ramificaciones de la presencia del dólar en los acuerdos comerciales internacionales. Vamos con más noticias de países de los BRICS. En este caso vamos a hablar de India, que ha superado a China para convertirse en la nación más poblada del mundo y la gran economía de más rápido crecimiento, impulsada por un auge del consumo y una fuerza laboral joven. Este cambio se produce cuando China enfrenta una crisis inmobiliaria y el Banco Mundial proyecta una tasa de crecimiento de solo el 4,4% para el próximo año, lo que marca su desempeño más débil desde 1990, excluyendo, eso sí, el periodo de la pandemia. Los inversores globales están pasando de China a la India en previsión de mayores rendimientos. De hecho, las estimaciones de JP Morgan sugieren que aproximadamente la mitad de los 250.000 millones a 300.000 millones de dólares invertidos en bonos chinos desde 2019
se han retirado y la propiedad extranjera de acciones chinas ha disminuido en más de 100.000 millones de dólares. En cambio, India atrajo 15.500 millones de dólares en entradas de capital extranjero durante los primeros 8 meses de este año. Se espera que la inminente inclusión de India en el índice de bonos de los mercados emergentes atraiga 30.000 millones de dólares de entradas extranjeras a su mercado de bonos gubernamentales. Después de este repaso de las noticias, de toda la actualidad, quédense porque vamos a ir con una breve pausa, pero enseguida volvemos con el mejor análisis aquí en Negocios Televisión.